momento en internet donde odiar a Justin Bieber no solo era común, era casi obligatorio. Era el blanco de memes, burlas, comentarios como canta como niña, es música para niñas, como si apelar a esa audiencia fuera inherentemente malo. Pero hoy, más de una década después, el mismo artista es celebrado, respetado e incluso admirado por aquellos que antes lo atacaban. Entonces la pregunta es, ¿qué cambió? ¿Cambió Justin Bieber o cambiamos nosotros? Este reportaje parte de una idea central. El cambio en la percepción pública de Justin Bieber, de figura ridiculizada a artista ampliamente validado, evidencia cómo las dinámicas de la cultura digital, los prejuicios de género y la necesidad de pertenencia social influyen en la construcción y reconstrucción de figuras mediáticas dentro de la cultura popular. Sus primeros pasos se dieron en YouTube, donde subía videos cantando desde su casa, hasta que fue descubierto y, poco después, firmado por un sello discográfico. Con apenas 16 años, su salto a la fama fue masivo, marcando un antes y un después en la manera en que podían surgir nuevas estrellas. Si bien hoy es común descubrir artistas a través de plataformas digitales como YouTube o TikTok, en ese momento no existía un precedente claro de un fenómeno de esa magnitud. En ese sentido, Bieber representa el inicio de una nueva era, la del artista nacido en Internet. Fue todo un boom, insospechado, como que fue una etapa muy particular en donde todas las chiquillas, en un alto porcentaje, las niñas se sintieron identificadas con una personalidad que era muy afín a ellas o que era una ilusión que ellas tenían sobre un chico que cantaba canciones lindas para esa generación de chicas. Y esto cambió algo fundamental. Su carrera no comenzó desde la industria hacia el público, sino al revés. Fueron las audiencias, los propios usuarios, quienes impulsaron su visibilidad desde el inicio. No se trataba únicamente de su música, sino de lo que Justin Bieber representaba en ese momento. Era un artista joven, prácticamente un adolescente, con una imagen distinta a lo que tradicionalmente se esperaba de una estrella masculina en la industria. Su voz, su apariencia, su forma de expresarse rompían con ciertos ideales de masculinidad que estaban muy marcados en ese contexto, pero, sobre todo, estaba fuertemente asociado a un público específico, adolescentes mujeres. Y dentro de la cultura popular, todo aquello que es consumido principalmente por mujeres jóvenes, muchas veces es minimizado, ridiculizado o directamente deslegitimado. Yo fui fan de Justin Bieber cuando iba como en la primaria. Siento que cuando lo escuchaba con mis amigas niñas, o sea, era como la misma locura. Si la llegaba a escuchar como algún niño, lo más que recuerdo era de que, pues, que era gay, ¿no? Y eso era como súper así lo peor que te podían decir. En ese sentido, criticar a Bieber no solo era una reacción hacia él como artista, sino hacia todo lo que simbolizaba. Aquí aparece algo clave: el odio no siempre es individual, a veces es colectivo. Con el crecimiento de redes sociales, criticar a Justin Bieber se volvió parte de la cultura digital. Memes, videos, comentarios virales, odiarlo generaba interacción y participar generaba pertenencia. En otras palabras, el hate también era una forma de encajar. Pero hay algo más incómodo detrás de todo esto. Muchas críticas no eran realmente sobre la música, eran sobre género, sobre lo que se consideraba masculino y lo que no. Lo femenino se usaba como insulto y eso lo volvía un blanco fácil. Pero esto no ocurre de la nada. Existe un patrón cultural mucho más amplio. Aquello que disfrutan las mujeres y en particular las adolescentes suele ser minimizado o ridiculizado. No porque tenga menos valor en sí mismo, sino porque históricamente se le ha dado menos legitimidad. Si pensamos, por ejemplo, en los intereses de hombres jóvenes como el fútbol, la intensidad con la que se vive se interpreta como pasión, identidad, incluso orgullo colectivo. Se grita, se llora, se defiende a un equipo, y eso se celebra. En cambio, cuando esa misma intensidad proviene de mujeres jóvenes hacia un artista, cambia la narrativa. Ya no se le llama pasión, se le llama exageración. Ya no es identidad, es fanatismo. Y en muchos casos se convierte en motivo de burla. En el fondo, no es solo una diferencia de gustos, es una diferencia de cómo la cultura valida o invalida quién tiene derecho a sentir con qué intensidad. Por eso, en el caso de Justin Bieber, el rechazo no solo estaba dirigido hacia él, sino hacia el tipo de audiencia que lo sostenía desde el inicio. Con el tiempo, Justin Bieber creció, su música evolucionó, su imagen también. Y lo más importante es que el público también cambió. No me gustaba, creía que era gay, creía que era para niñas. Creo que cuando uno es pequeño
Es como, ay, este güey es para niñas, no lo voy a escuchar yo. Pero ya que uno crece, aprende a identificar cuál es la buena música. Y la verdad es que lo hace bien el chavo. Y su presentación en Coachella también me gustó muchísimo. La audiencia creció con él y empezó a ver su historia de otra manera, ya no como un ídolo molesto, sino como alguien que creció bajo presión mediática extrema. Además, el contexto cultural también cambió. Hoy muchas cosas que antes eran motivo de burla ya no lo son. Decir que te gusta Justin Bieber ya no es motivo de juicio, de hecho puede ser todo lo contrario. Esto es lo que llamamos normalización social. Antes era un gusto castigado, hoy es un gusto validado. Pero este cambio no ocurrió de la nada. También está profundamente ligado a la historia personal de Justin Bieber, una historia que el público ha seguido prácticamente desde que era un niño. Su vida privada siempre estuvo expuesta. El crecimiento acelerado, la presión mediática, los escándalos, problemas personales, momentos de crisis, incluso la cancelación de una gira que marcó una pausa importante en su carrera. Durante años, Bieber fue visto como una figura polémica, pero con el tiempo esa narrativa empezó a cambiar. Ya no se trataba solo del artista, sino de la persona detrás. Y entonces llegó su regreso. No como el ídolo adolescente de antes, ni como el showman de grandes producciones, sino como un artista mucho más íntimo, más consciente de su historia y de su lugar en la industria. Un ejemplo claro de esto fue su presentación en Coachella. En un escenario conocido por lo espectacular, lo masivo, lo visual, Bieber hizo lo contrario. Apostó por la sencillez. Subió al escenario con lo mínimo, su voz y una computadora portátil. Interpretó sus canciones desde un lugar mucho más personal, casi íntimo, e incluso incorporó un gesto simbólico: reproducir su música desde YouTube, la misma plataforma donde todo comenzó. Era en cierta forma cerrar el círculo, y al mismo tiempo compartirlo con una audiencia que también creció con él. El contraste era evidente, la voz de aquel adolescente de hace más de una década frente a la de un artista adulto con otra historia y otra perspectiva. Y lo más interesante es cómo fue recibido. Un momento que, en otro contexto, podría haber sido criticado o ridiculizado con argumentos como falta de interés o mediocridad, hoy fue celebrado, aplaudido, compartido y convertido en conversación global. Porque ya no se trataba solo de Justin Bieber demostrando su talento, sino de una audiencia reconociendo su trayectoria, resignificando su pasado y validando algo que antes había sido motivo de burla. La imagen pública se construye por diferentes factores y principalmente empieza desde la estética. Tanto cambió su imagen él como cambiaron los valores de la sociedad. Pero siento que también ahorita tiene mucho peso y aceptación por estar casado con Hailey Bieber y por tener un niño. El hecho de que dentro de los valores esté consolidado como este ideal heteronormativo puede darle refuerzo a mayor aceptación. Tanto cambió su imagen pública porque ahora se vende como alguien muy consciente ante situaciones gubernamentales como el ICE, ante la comunidad LGBT, ante los valores de la mujer. También siento que proviene de este ideal que también han sabido vender mucho en los medios. Valores conservadores que han permeado a un público que antes no lo aceptaba con otras herramientas de persuasión. Si este público que hace 15 o 10 años ya creció, pero no lo aceptaban por parecer femenino, ahora lo ven como masculino porque tiene una esposa, tiene un hijo y porque comparte valores conservadores. El caso de Justin Bieber no habla solo de la música, habla de nosotros, de cómo necesitamos pertenecer, incluso si eso implica odiar, de cómo construimos villanos y después los redimimos, y sobre todo de cómo cambia la cultura. Cambian las reglas, cambian las ideas, cambia lo que está permitido gustar. Tal vez Justin Bieber no cambió tanto como pensamos, tal vez fuimos nosotros.